Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual y seguimos abordando el tema de la mente. Por eso el título del podcast de hoy es La mente renovada, saturada y controlada por la palabra de Dios. Después de la caída de Adán y Eva, la mente jamás ha vuelto a funcionar correctamente. A partir de entonces el entendimiento de ellos se endureció y quedó completamente cegado. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto significa que producto del pecado la mente caída dejó de ser receptiva a la verdad de Dios, pues ahora existe un velo cubriendo el entendimiento de los incrédulos que no les permite ver la gloria de Dios revelada en Cristo. Las Escrituras afirman que Satanás es quien activamente ha cegado el entendimiento de los que no creen para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos. Sin la intervención de Dios, los hombres quedarían abandonados a una mente pecaminosa que se rebela continuamente contra el conocimiento de Dios y que en sí misma es incapaz de reconocer su necesidad de redención. Debemos derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. La palabra de Dios usa diferentes adjetivos para referirse a la mente caída y entonces habla de mente pecadora, Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Una mente endurecida, 2 Corintios 3:14. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Una mente envanecida, Efesios 4:17. Así que les digo esto e insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Un entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Una mente carnal, Colosenses 2:18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han vivido y envanecidos por su razonamiento humano. Una mente depravada, 1 Timoteo 6:5, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensa que la religión es un medio de obtener ganancias. Sin embargo, cuando ya somos hijos de Dios, somos declarados justos, Filipenses 3:9. Tenemos una nueva naturaleza, Efesios 4:24. Somos una nueva creación, 2 Corintios 5:17. Somos amados por Dios, Juan 14:21. Hemos sido liberados, Gálatas 5:13, y nombrados como hijos de Dios, Juan 1:12, y coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Pasar de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia constituye una transformación de naturaleza. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Hemos sido lavados, o sea, limpios de culpa, apartados para Dios, o sea, santificados, y enteramente aceptados por el Señor, o sea, justificados. La obra redentora de Cristo es el fundamento y el Espíritu Santo es el agente a través del cual se consuma la salvación. La salvación es una unión espiritual con Jesucristo que se describe en términos de muerte y sepultura del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre. El proceso de la salvación incluye la mente, que es centro del pensamiento, el entendimiento y la capacidad para creer. Dios nos da una capacidad espiritual y moral nueva que una mente separada de Cristo nunca podría tener. Esta es la renovación del entendimiento.
Esta transformación solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y meditación constante de las Escrituras. La mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial para ser renovados en el espíritu de nuestras mentes. Jesús rogó al Padre por todos los creyentes: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Juan 17:17. A medida que nos desarrollamos en nuestra comprensión de la verdad de las Escrituras y conocemos más a Dios, al Dios de las Escrituras, no al que nos imaginamos, nuestras mentes son iluminadas y se renueva y transforma por el Espíritu de Dios. Nuestras vidas reflejan ese cambio. Muchos dicen: Dios nos ama como somos y nos perdona, pero debemos tener mucho cuidado con esta afirmación, que puede ser una verdad a medias, o sea, un error o una mentira. Dios nos ama para transformarnos mediante el Espíritu Santo. Esto incluye el arrepentimiento y la sumisión a Dios, para darnos una nueva naturaleza e identidad en Cristo. Él todo lo hizo nuevo. Nosotros hemos muerto y resucitado junto con Cristo. Somos nuevas criaturas. El hombre nuevo es creado en la semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero en nuestro interior hay dos realidades que combaten entre sí: una mente renovada que se deleita en los mandamientos de Dios y un cuerpo no glorificado que aún tiene deseos caídos, que constantemente demandan atención de manera que puedan ser satisfechos. Esto genera lucha espiritual, de aquí la necesidad de renovación constante de la mente. Pablo nos deja dos instrucciones en este sentido en Efesios y en Romanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, del 22 al 24. El espíritu de vuestra mente se refiere a los pensamientos y actitudes del creyente. En la Nueva Traducción Viviente, Efesios 4:23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La mente es el ámbito en que el Espíritu Santo obra constantemente el proceso de renovación. Pablo también exhortó a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Oremos para que nuestra mente esté renovada, saturada y controlada por la palabra de Dios. Gloria a Dios.